Buenos días a todos, bienvenidos un día más al canal Diario España con Ana y hoy, como ya os he prometido ayer y llevo prometiendo varios días ya esta semana, vamos a hablar sobre un tema tan importante, tan necesario para muchas personas que quieren emigrar aquí a España, que quieren venir desde otro país a vivir aquí, pero no saben realmente en qué situación económica nos encontramos, si es posible encontrar trabajo o no, si lo hay, no lo hay, qué trabajos hay, cuánto se paga y todo lo demás lo vamos a ver en el vídeo de hoy. En palabras generales os puedo decir que trabajo hay, lo hay. De hecho, lo vamos a ver en uno de los portales más populares para buscar empleo aquí en España, que es InfoJobs. Luego, en unos minutitos os lo muestro aquí en la pantalla directamente y podéis ver qué es lo que pasa, cuánto trabajo hay y todo lo demás. Lo vamos a verificar. Pero ¿por qué algunas personas dicen que hay trabajo y otras dicen es que no hay nada, es que no encuentro nada, no hay trabajo, aunque hay un montón de ofertas? Todo depende de lo que busque cada persona. Esto hay que dejarlo claro. Hay gente que busca cierto perfil de trabajo, ciertas necesidades que tienen en el tema laboral y profesional. Y para ellos obviamente es un poco más complicado de encontrar algo. Por ejemplo, si yo buscara, digamos, un trabajo en recepción, ¿no? Pero yo quiero trabajar solo de lunes a viernes, no quiero trabajar los fines de semana, me puedo pasar buscando años, ¿vale? Porque este tipo de trabajo no lo hay. Hay que ser realista a veces con lo que nosotros queremos. Si no es de vital importancia encontrar un trabajo, como puede ser para la gente que acaban de venir aquí, como cuando empezaba yo, que acaba de llegar hace un poco más de 8 años aquí a España y me habría cogido cualquier trabajo que hubiera disponible, porque de algo hay que vivir, no nos vamos a engañar. Nadie viene aquí con millones, hay gente que tiene suficiente dinero y no les preocupa tanto, por eso tardan más en encontrarlo, pero hay otras personas que vienen con familias o que tienen la intención de traer las familias a este país una vez que tengan trabajo, que cogerían cualquier cosa para trabajar. Por lo tanto, para unos sí que hay trabajo porque pueden trabajar de lo que sea, no les importa, pero para otros que tienden a elegir durante más tiempo, sí que puede ser un poco más complicado, ¿vale? Os voy a poner ahora mismo aquí en la pantalla directamente lo que vamos a ver. Vamos a entrar en el portal de InfoJobs y vamos a ver qué trabajos hay, cuánto se paga y todo lo demás. Así que atentos. Mis queridos, pues ya estamos aquí, estamos en la página web de infojobs.net, que son las ofertas de trabajo que tenemos. Vamos a mirar por aquí en buscar empleo y os sale directamente todo el empleo que hay ahora mismo. Como podéis ver, a día de hoy, 10:54 de la mañana, hay 47.305 ofertas de trabajo encontradas. Y hay un montón de ofertas nuevas que acaban de publicar hace escasos minutos. Por ejemplo, los que digáis que no hay ofertas de recepción, mirad, hay muy poquitas, eso es cierto, porque recepciones normalmente ahora solo se han quedado con el personal fijo, ¿vale? Pero sí que hay recepcionista en Palma de Mallorca hace un minuto. Técnico de mantenimiento, Nippon Gases en Albolote hace un minuto. Carretillero, manipulador industrial, teleoperador, dependiente moda infantil, 20 horas a la semana, o sea, media jornada más o menos, que serán unos 600 euros. Coordinador de logística, también lo tenemos aquí, Barcelona. Persona en contabilidad con francés, hace 3 minutos, de 24 a 27.000 brutos al año. Monitor deportivo, Madrid, también está. Mozos de almacén, analista de laboratorio, que es lo que ahora mismo es lo mejor y lo más cotizado probablemente, junto con un montón de tests y analíticas que se suele hacer la gente. Un montón de teleoperadores con catalán, turno de noche. Vale, pues este es con catalán, será una empresa aunque esté en Madrid, pero será de habla catalana, o clientes, por ejemplo, son catalanes, pero bueno. También hay sin este requisito, que es bastante raro, la verdad, de encontrarlo. Monitores de baile, segundo encargado en una empresa textil, comercial, administrativo, técnico de mantenimiento, programador, dependiente. Hay un montón de cosas. Vamos a intentar ver a los filtros ahora mismo.
Y miramos si queréis, según la provincia donde está, vamos a mirar las más populares donde suelen venir la gente cuando está emigrando aquí al país. Es Alicante, es Barcelona, es obviamente Madrid, porque podéis ver la diferencia que en Madrid hay. ¿Dónde estaba Madrid? Aquí arriba. Mirad la diferencia. En Alicante hay solo 1.337 puestos nuevos. En Barcelona más de 10.000 y en Madrid más de 11.000. O sea que la diferencia es enorme. Y podemos poner, pues, por ejemplo, no sé, Sevilla, Valencia. Zonas así que son más populares. De hecho, son las que más empleo concentran. También, si queréis, podéis filtrar por la categoría del puesto, que hay de administraciones, ingenieros, inmobiliario, marketing, otros de algo de arte, de sanidad, farmacéutico, turismo. Normalmente la gente suele buscar en turismo y restauración, otros. Eso lo digo ahora para la gente que no tiene un diploma concreto aquí, una profesión concreta, simplemente buscan pues lo que va surgiendo. Mm, y después ya pues sería eso. También el inmobiliario también podría ser o construcción. Y más o menos pongamos de momento esto de aquí, estas tres categorías, salario, lo que queráis poner. Jornada laboral completa, parcial, todo lo que se ofrece, tipo de contrato también lo podéis encontrar aquí, si es indefinido, duración determinada, parcial, lo que sea, y dais aquí a mostrar ofertas, ¿vale? Entonces, de todo lo que hemos encontrado en estas provincias, las que hemos seleccionado, tenemos 4.071 ofertas de trabajo en la industria que hemos seleccionado. Por ejemplo, mirad, cocinero. 1.500, 1.800 euros brutos al mes. O sea que se queda en unos 1.300, a ver, yo diría que son más o menos 1.300, 1.400 y pico, según la cantidad de impuestos que se paguen, lo que se cobra en metálico al final del mes, después de ya descontar todos los impuestos que vienen. Conductor Cabify Madrid, que es un servicio bastante bueno, la verdad, para reservar un coche cuando necesitáis ir a algún sitio. También 1.200 a 1.500. Ayudante de la obra, de 27.000 a 30.000 al año. Pero ahí ya tenéis que conocer algo de obra, tenéis que saber. Ayudante de cocina, hace 3 minutos. Camarera con experiencia. ¿Vale? Aquí sí que dice de 900 a 1.200, porque es una pequeña ciudad, yo diría que incluso un pequeño pueblo. Y claro, pues ofrecen 900 euros, no llegan ni siquiera al salario mínimo. Así que eso hay que tener muchísimo cuidado, pero la gente que necesita dinero, pues ahí está. Recepción nocturno en el Albir, de hecho. Mirad, es justo donde vivo yo, en el Albir. Y aquí, recepcionista nocturno desde 18.000 hasta 21.000, dependiendo si tiene experiencia o no. Monitor deportivo, limpiador con discapacidad, ayudante de cocina. Otra vez vemos aquí ya en Madrid, de 1.200 a 1.500, que está bien para ser ayudante. Aunque también hay de decir de que es un trabajo muy, muy duro, ¿vale? Lo tenéis que tener en cuenta porque cargan muchísimo, aunque pone ayudante, pero cargan muchísimo trabajo para el ayudante, trabajo como cualquier otra persona, así que lo tenéis que tener en cuenta. Camarero en Sevilla, ¿vale? De 450 a 1.500, porque esto depende de cuántas horas vais a trabajar. Esto es en Sevilla. Otra vez, camarero en terraza, técnico de almacén, peones, ayudante de camarero, otra vez, camarero de sala extra, mozo con contrato temporal, cocinero. Hay muchísimas cosas aquí, lo tenéis que tener presente. El que quiere trabajar en lo que sea, lo encuentra, ¿vale? Lo que se trata de los temporeros, de la gente que viene para recolectar fruta y verdura, eso ya pues lo podemos ver en más detalle, pero aquí normalmente en este tipo de anuncios en las páginas aquí no suele aparecer, eso ya directamente tenéis que ir a los campos y hablar con el dueño. La gente suele hacerlo así o suelen estar presentes en Mil Anuncios, que es otro portal, pero ahí suelen ser más particulares o pequeños empresarios para este tipo de trabajos.
¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Si buscáis algo de recolecta, pues id mejor a mil anuncios y poned algo de fruta, recolecta, y ahí os van a aparecer un montón de anuncios de la gente que está buscando temporeros, que es como se llaman aquí en España. Como podéis ver, un montón de anuncios se han añadido hace una hora, hace escasos minutos. Por lo tanto, trabajo hay en varias zonas, donde cuanto más grande es la ciudad, más trabajo va a haber, obvio, ¿vale? Así que lo tenéis que tener en cuenta, incluso en inmobiliaria, como veis aquí también, oficina, cocinero, partida de fríos, camarero, jefe de obra, cocineros, para camareros hay mucho trabajo, la verdad, aunque ya no es temporada, pero sigue habiendo trabajo. Para cocineros, ayudante de cocina, albañilería, administrativo, conductor. Hay muchas cosas, lo tenéis que mirar cada uno ya según vuestros gustos, pero sabiendo que está aquí el que busca trabajo y a quien le da igual de qué trabajar y cómo trabajar, solamente para poder venir aquí o para poder mantener su familia, seguro que algo va a encontrar. Como podéis ver, el portal es bastante completo, hay de todo. Hay distintas ofertas, podéis filtrar por categorías, por salarios, por tipo de contrato, lo que queráis, pero hay un gran pero con este portal. Yo no os lo recomiendo para intentar encontrar trabajo como tal. Este portal sirve para ver qué empresas están buscando trabajadores, ¿vale? Dejémoslo así más o menos. ¿Por qué? Porque imaginad que este portal es para toda la España, para el extranjero, y si una persona ve una oferta más o menos atractiva para él o para ella, van a aplicar a esta oferta. Y al día pueden haber más de 200, 500 mil personas que han aplicado a esta oferta esperando una respuesta. Imaginad que el trabajador no va a poder tener tiempo físico ni siquiera para poder verificar todos los currículums, para poder mirarlo. Así que es bueno para saber quién busca a quién, eso sí. Pero después lo que yo recomiendo hacer siempre es coger el nombre de la empresa, buscarla online, encontrar su teléfono o correo electrónico, mejor teléfono, creedme que yo lo he intentado así también, y la mayoría de los trabajos que yo he conseguido en mi vida aquí en España, desde que me mudé aquí, fueron directamente contactando con la empresa. Yo buscaba en InfoJobs, veía que ellos tienen una candidatura, que les hace falta trabajadores, y lo que hacía es llamaba ahí, pedía hablar con recursos humanos directamente. Hay que echarle cara un poco. Aquí en España funciona así: el que primero llega, el que le echa cara, el que no tiene miedo de llamar, de preguntar, de echarse para adelante, este es el que va a conseguir todo. El que no lo tiene seguramente se quedará esperando hasta que haya un siguiente puesto. Es la dura realidad de lo que hay aquí. Y yo siempre llamaba, preguntaba por recursos humanos, preguntaba por dirección, por alguien, y me dirían: no, pues vale, tienes que mandar un correo aquí y aquí. Pero ya sabían que yo les había hablado, ya estaban esperando este correo. Así, con atención, así como más personalizada, si de verdad sois una gran persona para este trabajo y sois capaces de hacerlo, seguramente os vayan a llamar. No van a llamar a los miles y tropecientas de personas que hay en InfoJobs aplicando ahí a esta oferta. Van a llamar a la gente de los que tienen delante, de los que tienen currículum delante, los que se han molestado en gastar su tiempo, su dinero, su todo para contactar con ellos directamente. Eso es lo que va a contar en el día de mañana para que os contraten o no os contraten. Así que InfoJobs está bien para buscar, para recolectar información y después contactar directamente con la empresa que está buscando el dicho trabajador. Ahora pasamos con los sueldos. En InfoJobs no todas las empresas ponen los sueldos que van a ofrecer, ¿vale? Así que tengo aquí toda la información y os lo voy a contar todo. Algunas cosas yo las sé porque he estado trabajando en ello, o mis familiares, mis conocidos han estado trabajando en ello. Otras cosas están sacadas desde un convenio regulador para este año 2021. Por lo tanto, todos los sueldos son súper actualizados para este año 2021, ¿vale? Puede ser que el año que viene pues un poco mejore la cosa o algo cambie. Empezamos por el salario mínimo aquí en España. El salario mínimo ha subido desde 2016 muchísimo, la verdad. Y ahora mismo se sitúa en 965 euros limpios por trabajador. Esto es un sueldo mínimo
y ninguna persona haciendo jornada completa debería percibir menos que esto, ¿de acuerdo? Entonces, hay distintas categorías de trabajo, hay tantos trabajos en el mundo. Yo voy a coger algo básico para que podáis comparar con vuestro país y así ya tener una, aunque sea breve, idea de qué es lo que está pasando aquí, cuánto podéis aspirar a ganar aquí yéndose a España y ver directamente si merece la pena o tal vez no merece la pena mudarse. Eso también es cierto, hay que mirarlo muy, muy bien, ¿vale? Empezamos por trabajos en hostelería. Hostelería aquí en España es trabajo en hoteles, en de recepcionista, no sé, de seguridad por la noche, cafeterías, bares, restaurantes, camareros, jefes de sala, todo esto, ¿vale? Es hostelería. Entonces, en hostelería, un cargo básico os traería entre 1.100 euros y 1.300 euros. En algunos casos puede ser más porque vais a recibir algo aparte de los clientes, como un extra, bote. Aquí lo llamamos bote. Un ayudante de recepción puede recibir sobre 1.100 euros, un recepcionista 1.309 a jornada completa. Jefes de salas, ¿vale? Jefe de sala, jefe de recepción, jefe de restaurante y lo demás pueden recibir entre 1.400 y 1.700 euros al mes. Si es dirección, por ejemplo, dirección del hotel, o dirección de cadena de restaurantes, de bares, etcétera, reciben a partir de 1.700 euros limpios al mes. Eso ya es bajo acuerdo con la propiedad de dicho negocio. Médicos. Médicos no están afectados ahora por la crisis, al revés, están demandando muchísimos médicos, tanto como en salud primaria como de especialidades. Pero obviamente hay que trabajar con un diploma de aquí de nuestro país homologado. Especialista recibe unos 58.500 al año, ¿vale? Y un médico general recibe pues poco menos de... Y un médico general aquí puede recibir pues sobre 34.000 euros al año. Los abogados ahora siguen teniendo trabajo porque la mayoría trabajan para ellos mismos como autónomos o como parte de un bufete de abogados, gabinete de abogados, mejor dicho. Así que para ellos trabajo sigue habiendo. Otra vez más, hay que tener un diploma de aquí o homologado en España. Ellos lo que tienen es, aparte de no estar afectados por la pandemia, tienen bastante buen sueldo. Entre 23 y 34.000 euros ganan de media, ¿vale? Hay abogados que ganan muchísimo más, hay los que ganan un poco menos. Esto es un importe medio como una referencia para vosotros. Construcción, que importa a muchísimas personas porque muchos que vienen aquí son especialistas, albañiles, carpinteros, no sé, algo relacionado con la construcción. Lo he estado mirando también y por ley está puesto que el sueldo mínimo debe de ser unos 17.400 euros al año, un sueldo mínimo obligatorio, ¿vale? Pero he estado mirando ofertas y sí que he visto que de medio sueldos oscilan entre el salario mínimo, 965 euros al mes, y 1.950 euros al mes, ¿vale? Pues por ahí, más o menos, dependiendo de si es jefe de obra, de si es un buen especialista, electricista, solamente es pintor, o sea, hay distintas cosas. Todo esto depende de si la persona es pintor, es electricista, si el trabajo es más o menos peligroso, de ahí viene el sueldo. También en función de la cantidad de años que habéis dedicado a esta profesión y si de verdad sois especialistas ya o solo estáis empezando. En construcción ahora habíamos empezado un nuevo boom de ladrillos, se están construyendo muchísimas casas aquí en nuestra zona, en Comunidad Valenciana, en Alicante, en Calpe, un montón de casas nuevas de apartamentos, alojamiento. Por lo tanto, trabajo había en construcción, lo sigue habiendo. Lo que pasa es que pues las condiciones no son tan buenas, sinceramente, pero otra vez más, sí es necesario venir aquí al país y si esto es lo que sabéis hacer y lo sabéis hacer bien, trabajo podréis encontrar casi siempre. Limpieza.
Limpieza también es un punto muy interesante para muchas personas que vienen aquí, sobre todo para mujeres, aunque también hay hombres. Discriminación aquí en España no hay ninguna, según si es mujer o hombre, para nada. En este tipo de trabajos hay un montón de hombres también y es perfectamente normal. De medio, en limpieza reciben 11.400 euros al año. O si es por horas, pagan bastante poquito, la verdad, pagan 5,85 euros la hora. No es mucho, créedme, aquí en España no es mucho. Puede que en otros países se pague menos, pero para trabajar aquí, con los precios que hay, para todo, para la comida y para todo, pues no es mucho dinero. En los hoteles puedo decir que ganan hasta 17.843 euros al año, o sea, la diferencia es de más de 6.000 euros. ¿Vale? Entre empresas de limpieza y entre si trabajáis en un hotel o en un alojamiento, lo que sea. Limpieza ahora mismo en hoteles se han quedado la gente solamente fija, de contrato fijo. Los demás están en ERTE, se ha suspendido temporalmente el contrato, pero siguen siendo trabajadores legalmente del establecimiento. Se puede encontrar limpieza por privado, o sea que hay gente que pide que se les limpie la casa ciertos días de la semana, que se les ayude, o cada cierto tiempo venir también empresas de limpieza, pero ahora sí que es verdad que es bastante complicado encontrar este trabajo, aunque lo hay, lo hemos visto en InfoJobs, pero no está por todas partes. Estos trabajos no están por todas partes, hay ciudades donde no hace falta este tipo de trabajo, hay otras donde sí, así que todo hay que mirarlo muy bien antes de elegir dónde vivir. Servicios técnicos. También servicios técnicos aquí en España se dice en general, o sea, puede ser una persona de mantenimiento que sabe pues básicamente solucionar cualquier problema del hogar, del hotel, de la empresa, el tema de electricidad, lo demás. Hay especialistas en concreto en electricidad, hay especialistas de mantenimiento en aire acondicionado y pueden encontrar trabajo tanto en empresas privadas, que son los que ofrecen solo este tipo de servicios, o también pueden encontrar trabajo en hoteles como servicios técnicos, como aquí los llamamos, y es una persona de mantenimiento que hace un poco de todo, cualquier cosa que haga falta en el hotel, pintar, arreglar, cambiar, lo que sea, más su especialidad. En estos casos de medios, servicios técnicos reciben 21.606 euros al año y un jefe de servicios técnicos con experiencia ya gana entre 35 y 40.000 euros anuales, que es básicamente lo que gana un médico aquí en España. Y será pues 1.583 euros al mes de media. Está bastante bien para trabajar en mantenimiento. Obviamente los que son especialistas pues ganan un poco más y un mantenimiento general de instalaciones pues ganará un poquito menos. Pero este tipo de trabajo también hay. De hecho, en hoteles siempre hay cambio de personal, que es bastante habitual. La gente se va, busca algo mejor, o ya no puede trabajar en esto, o se jubilan. Siempre hay así rotativa de personal, casi en cualquier hotel aquí en la zona donde vivimos y en cualquier hotel en España, o tal vez en el mundo. Esto siempre pasa, nunca 100% hay una plantilla fija en el hotel. Por lo tanto, siempre es probar la suerte, siempre es contactar con ellos. Si no es ahora, pues encontráis cualquier otro trabajo y cuando se pueda ellos os avisan para venir a la entrevista, pero es bastante buen trabajo, las condiciones son bastante buenas. De hecho, en hoteles para servicios técnicos, casi siempre después de un periodo de prueba, 6 meses o un año, siempre hacen un contrato fijo si la persona de verdad lo vale. Profesores aquí en España ganan más o menos 2.100 euros al mes. Esto no es un importe fijo, ¿vale? Porque tienen distintas variaciones. Ganan un profesor, por ejemplo, de secundaria o primaria, ganan sobre 1.017 euros con 79 céntimos al mes por trabajar de profesor, ¿no? Por trabajar de maestro, como lo llaméis en vuestro país. Luego siempre reciben un complemento que oscila entre 300 y 800 euros al mes. Y luego tienen 2 complementos más que algunas autonomías lo pagan, otras no. Siempre hay uno por destino, que es más o menos 300 euros y algo. Y luego hay complementos por autonomía que algunas comunidades autónomas, aunque no todas, otra vez os lo digo,
pagan un complemento por trabajar en esta comunidad. Así que al final, al mes, pues ganan unos 2.100 euritos. También profesores depende muchísimo si es una educación pública o privada. Los sueldos también cambian porque en privada se puede llegar a más acuerdo, pero por ejemplo no os pagan lo que es el complemento del destino porque vosotros sois los que elegís dónde trabajar y no os tiene que destinar el país como tal. El Ministerio de Educación no os destina a cierta plaza, elegís vosotros en qué centro trabajar. Así que ahí se paga un poco más, un poco menos, dependiendo del acuerdo al que lleguéis con el centro. Los dos últimos son recolectores, los que trabajan en la zona agrícola, recolectores de fruta, temporeros, etcétera, y jardineros. Recolectores de fruta, de verdura, los que trabajan en los campos. Yo he mirado ahora mismo qué es lo normal, cuánto pagan de media, porque esto todo está en los listados oficiales del trabajo, se puede mirar el Ministerio de Trabajo y pone que de medio una persona que trabaja en el campo gana 51 euros con 48 céntimos por el día de trabajo. Puede ser más duro o menos duro, sí es verdad, en el campo suele ser un trabajo muy duro, sobre todo si hay que agacharse muchísimo para recoger algo, recolectar algo. Pero este es el sueldo que ganan, 51 euros, casi con 50 céntimos al día. Si trabajan 30 días, un mes entero, pues imaginad el sueldo que se pueden llevar a casa. Pero es un trabajo muy, muy duro. No se debe de subestimar porque es bastante complicado trabajar en ello. Ahora mismo, recolectores, ¿cómo se puede buscar el trabajo? No lo encontraréis en InfoJobs. No lo encontraréis por ahí en páginas así oficiales. Podéis mirar en página milanuncios.com, que son ofertas de particulares, ofertas de temporada, aparte de otras un montón de cosas que hay ahí, pero en Mil Anuncios lo podéis ver. Y si no, buscad en internet la zona, la huerta más cercana, la plantación más cercana, os acercáis ahí directamente, no tengáis miedo, habláis con el dueño y es así como la gente pues básicamente encuentra trabajo, sabiendo dónde está el agricultor, yendo ahí y teniendo trabajo. No hay más misterio para ello. Hay temporadas para cada cosa, por lo tanto esto también lo tenéis que tener en cuenta. No hay trabajo para todo el año aquí en España. La mayoría de la gente viene un cierto tiempo, así que no es algo 100% estable, diría yo, pero como extra también es bueno. Así que también hay gente que se coge vacaciones en su trabajo habitual y se van como temporeros a las zonas para sacarse un dinerillo extra. Esto también existe aquí en España y es bastante común hacerlo, sobre todo para familias que son más necesitadas y tienen más complicación a la hora de llegar al final del mes. Jardineros aquí en España es algo muy cotizado, es algo muy necesario porque tenemos muchísimas zonas verdes, tenemos urbanizaciones que son, por ejemplo, varias casas, hasta 4 o 5 plantas, puede ser que más, depende de la zona donde viváis, y están en un recinto cerrado, o sea que es una zona solamente para la comunidad de vecinos. Y suelen haber un montón de jardines, palmeras, zonas verdes, césped natural, piscina, flores por todas partes, plantas, lo que sea, y obviamente hay que cuidar de todas estas zonas, para lo que necesitamos jardineros. Así que media nacional es 1.096 euros al mes, o sea que básicamente un poco más que el mínimo salario, puede llegar hasta 2.256 euros al mes, que es ya pues experto en jardinería, el que hace figuras con los árboles, algo artístico, o jefe de jardinería, por ejemplo, de alguna urbanización grande o de algún hotel, pues ellos también se ganan un buen dinero. Pero obviamente es trabajo en la calle, bajo cualquier tiempo, lluvia, nieve, lo que sea, pues hay que cuidar del alrededor de las plantas, de la zona, de los jardines. Por lo tanto, es un trabajo también bastante complicado, pero como veis, se paga, el trabajo se paga. Así que a partir de aquí ya podéis ver por vosotros mismos la cantidad de trabajo que hay, lo habéis visto en el portal online que hemos visitado hoy con todos vosotros. Trabajo hay, pero todo depende de qué tipo de trabajo buscáis y si sois muy, no quiero decir quisquillosos, pero hay gente que tiende a elegir o como que tener en mente su trabajo ideal. Todos lo tenemos, vale, en mente, pero hay gente que persigue más este sueño que otros
y por eso pueden rechazar ciertas ofertas que no les convienen en el momento actual de su vida, por ejemplo, por tener familia o por no poder permitirse este horario o lo que sea. Así que trabajo hay, no nos vamos a engañar. Lo que pasa es que, pues, para unos hay más que para otros, dependiendo de necesidad de cada familia y cada persona en concreto. Espero que este video os haya ayudado, aunque sea un poquito, mirar sobre qué trabajos tenemos aquí, qué sueldos pagan más o menos, cuánto gana una u otra profesión aquí en España, y si así por lo menos espero que os pueda ayudar en vuestra toma de decisión si queréis venir aquí o si queréis cambiar de profesión y no sabéis cuánto podríais ganar aquí en España. Obviamente todavía vamos a seguir hablando de trabajos, todavía tenemos que profundizar más en el tema de contratos, qué tipo de contratos se firman aquí. Yo os lo voy a contar, no lo que pone en internet, ¿vale? Porque en internet por ley es una cosa, pero obviamente en la vida es totalmente distinto, totalmente opuesto. Yo os voy a contar desde mi experiencia, desde lo que he visto yo, desde lo que han visto mis conocidos, cómo realmente funciona el tema laboral aquí, los contratos que dan, con qué condiciones se firman y todo lo demás. También lo vamos a descubrir aquí en el canal. También estamos expensos de hablar sobre las zonas, buenos barrios donde vivir, donde no es recomendable alquilar, los precios de alquiler y todo lo demás. Así que nos esperan muchísimos vídeos muy interesantes aquí en el canal. Espero que os suscribáis aquí abajo, darle al botoncito porque me haría muy feliz y así no os vais a perder ningún vídeo nuevo que se avecinan. Muchísimos vídeos interesantes y con información sobre todo muy útil para todos vosotros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Os deseo un estupendo día y nos vemos muy pronto en el nuevo vídeo. Adiós.